Antes de continuar, les pido que apoyen nuestro canal dándole like a este video y suscribiéndose. Tu participación es esencial para que podamos seguir brindándote historias apasionantes como esta. Aquella mañana en Sevilla, el cielo estaba despejado, con ese tipo de luz suave que solo aparece a comienzos de la primavera. Clara Martín salía de casa con el bolso cruzado sobre el cuerpo, los auriculares puestos y la cabeza llena de fechas límite. Tenía una reunión a las 9 en la editorial y, como siempre, había salido justo al límite. Caminaba por las aceras estrechas cerca de la Clínica Santa Clara cuando vio a una señora tropezar en el borde de la vereda y caer con fuerza al suelo. Clara se detuvo al instante. Ni lo pensó. Dejó el bolso en el suelo y se arrodilló junto a la mujer que gemía de dolor. ¿Se lastimó? ¿Puede levantarse?, preguntó con voz preocupada. La anciana, de cabello blanco muy bien recogido y con un pañuelo de crochet en el cuello, intentó sonreír a pesar del dolor. Creo que solo es el orgullo, pero mi rodilla no está colaborando. Era una de esas escenas fugaces que podrían haber pasado desapercibidas. Pero allí algo comenzó a cambiar. La señora se llamaba Doña Carmen Valverde. Tenía 82 años, una elegancia discreta y una mirada más atenta que la de mucha gente con la mitad de su edad. Incluso sentada en la acera demostraba cierta autoridad, como si estuviera al mando a pesar de la caída. Insistió en que Clara no la dejara sola, diciendo que se dirigía a su consulta anual con el geriatra y que su hija había cancelado en el último momento. ¿Te quedas conmigo? Tú me transmites confianza. La buena gente se reconoce a distancia, dijo, sujetando el brazo de la joven con naturalidad. Clara, a pesar de no tener tiempo de sobra, no tuvo el valor de rechazarla. Algo en aquella mujer le recordaba a su abuela, que había fallecido poco más de un año atrás. Y tal vez por ello, o por puro instinto, decidió acompañarla. Lo que iba a ser un retraso se convirtió en una tarde entera al lado de alguien que, hasta entonces, era una completa desconocida. Mientras esperaban al médico, sentadas lado a lado en el frío pasillo de la clínica, Doña Carmen no dejaba de observar a Clara. Preguntaba por el trabajo, por lo que leía, lo que escribía. Clara respondía con la naturalidad de quien no esperaba tener que explicarse. Soy asistente editorial, revisión, preparación de textos, esas cosas que nadie ve. Doña Carmen arqueó una ceja. ¿Y qué escribes tú? Clara intentó disimular, pero no pudo ocultar su incomodidad. Solo unas cosas mías, unos cuentos, nada extraordinario. Pero la anciana no dejó pasar el comentario. Nada extraordinario, ¿eh? Quien escribe con vergüenza es como quien baila con los ojos cerrados por miedo a la música. La frase quedó en el aire y Clara, por primera vez en mucho tiempo, se sintió leída, como si aquella señora hubiera conseguido ver a través de ella. Cuando el médico finalmente llamó a Doña Carmen, Clara se levantó para despedirse, pero fue interrumpida por la propia señora. Tú entra conmigo. Necesito a alguien que escuche de verdad. Y tú escuchas. Clara dudó, sorprendida, pero acabó entrando. Allí, entre mediciones de presión y preguntas rutinarias, la conversación continuó en un ritmo inesperadamente íntimo. Carmen hacía comentarios sutiles, hablaba de pérdidas, de libros, de cómo la vejez es un campo minado para quien ya tuvo todo bajo control. Clara escuchaba más de lo que hablaba, pero cuando abría la boca compartía pequeños fragmentos del romance que guardaba en lo profundo de su cajón. Y fue entonces cuando la anciana la miró intensamente. Tienes alma de escritora. No lo escondes. Yo lo reconozco. Y sé qué hacer con eso. La frase sonó como sentencia, pero también como promesa. Clara aún no sabía lo que eso significaba, pero la sensación de que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder la acompañó hasta la salida de la clínica. Doña Carmen caminaba con dificultad,
pero rehusó la ayuda de una silla de ruedas. «Solo necesito tiempo, no atajos», dijo riendo, y Clara solo le devolvió la sonrisa sin saber muy bien cómo responder. Ya en la acera, la señora señaló un banco frente a la farmacia y se sentó, respirando hondo antes de continuar la conversación. «¿Vas al Centro Cultural mañana? Van a dar un taller con Javier Mendoza». Clara abrió los ojos con asombro. «¿El Javier Mendoza? ¿En serio? ¿El Javier Mendoza?» Carmen asintió y sacó de su bolso un sobre grueso. «Aquí tienes una invitación con tu nombre. Es de la fundación de mi sobrino. Vas como invitada especial. Y antes de que preguntes, no es caridad. Es una apuesta». Clara intentó rehusar. Dijo que no era nadie, que no tenía nada que mostrar. Pero Carmen solo apretó el sobre en su mano. «Ve, eso es todo, ve». Y quedó en silencio, como si ya lo hubiera dicho todo. Al día siguiente, Clara llegó al Centro Cultural Palafoxiano con el corazón latiendo más rápido de lo normal. El lugar era aún más bello por dentro. Techo alto, columnas de piedra, aroma a madera y libros antiguos. Se sentía desplazada, rodeada de autores, periodistas e invitados que parecían conocerse todos entre sí. Pero al mismo tiempo, había una extraña calma en su interior, como si estuviera exactamente donde debía estar. Cuando comenzó el taller, Javier Mendoza ofreció un discurso emocionante sobre la escritura como forma de supervivencia. Luego, abrió el espacio para lecturas espontáneas. Clara no tenía la intención de inscribirse, pero sin darse cuenta levantó la mano. Leyó un cuento corto sobre cartas de amor olvidadas en una casa abandonada. La sala quedó en silencio al terminar. Javier le hizo un elogio sincero. «Tienes voz, no la desperdicies». Y fue allí cuando, entre los tímidos aplausos, vio a un hombre parado en el fondo de la sala, observando en silencio. Miguel Valverde, el renombrado joyero y sobrino de doña Carmen. Miguel Valverde no era exactamente lo que Clara esperaba. Solo lo conocía de nombre por las elegantes vidrieras que había visto en ocasiones en las calles del centro, donde se exhibían piezas firmadas por él, tratadas como obras de arte. Pensaba que encontraría a un hombre distante, vanidoso, quizá hasta arrogante. Pero lo que vio fue a alguien de postura discreta, vistiendo ropa sencilla, pero con una mirada que atravesaba la sala. Él no se le acercó de inmediato, se mantuvo a cierta distancia durante un rato, como quien observa para comprender, no para juzgar. Cuando se aproximó, fue directo pero gentil. «¿Tú eres Clara Martín?», preguntó. Ella confirmó, aún sorprendida. «Soy Miguel. Mi tía Carmen habló mucho de ti. Quería escucharte en persona». Clara, tímida, solo asintió, tratando de ocultar el rubor en el rostro. «Me gustó tu cuento. Tenía verdad y belleza. Son cosas raras de ver juntas». Miguel hablaba despacio, con cierto peso en las palabras, como si pensara cuidadosamente cada una. Era un hombre atractivo, pero no de forma obvia. Su cabello oscuro ya tenía canas en las sienes, y había algo en sus ojos que mezclaba cansancio y calma. El evento continuó con talleres y conversaciones en grupos más pequeños, y Miguel permaneció cerca, no de forma invasiva, sino con una presencia constante, como si la conexión que comenzaba allí fuera natural. En cierto momento, él la invitó a conocer el estudio montado en el piso de arriba, una sala que formaba parte de la exposición temporal de la fundación. Clara dudó, pero aceptó. Subieron juntos por una antigua escalera de madera que crujía a cada paso. El estudio era una mezcla de taller y biblioteca, herramientas de orfebrería organizadas en estanterías, piedras semipreciosas en pequeñas bandejas, dibujos técnicos esparcidos sobre una mesa de roble y en las repisas libros de poesía, novelas, diarios de viaje. «Aquí es donde todo se encuentra», dijo Miguel observando el espacio. «La forma y el sentimiento, la materia y la idea.
Clara caminó despacio, observando con la mirada cada objeto. Es como si cada pieza contara una historia, comentó. Miguel la miró fijamente. ¿Y si te dijera que algunas de ellas fueron creadas pensando en historias que aún no se habían escrito? Ella no respondió. Solo sonrió, como quien entiende sin necesidad de explicaciones. Fue en ese momento, entre piedras en bruto y hojas sueltas, que él sacó de una pequeña caja de madera oscura una joya pequeña y delicada. Un collar con un colgante en forma de sobre antiguo, hecho de plata pulida, con un diminuto rubí en el centro. ¿Recuerdas tu cuento? ¿Las cartas olvidadas?, preguntó. Clara asintió, con los ojos muy abiertos. Lo hice hace 2 noches, después de leer uno de los fragmentos que mi tía me mostró. Ella me dijo que escribías, y yo pedí verlo. Este colgante es para ti. Ella se quedó sin palabras. No sé qué decir. Miguel se encogió de hombros, con una sonrisa suave. No hace falta decir nada, solo acéptalo. Es un cambio justo. Tú me diste una imagen, yo la devuelvo en forma. Cuando él colocó el collar cuidadosamente en su cuello, sus dedos rozaron su piel por un segundo, y en ese instante hubo un silencio que decía más que cualquier frase, un tipo de entendimiento íntimo, aunque reciente. Y cuando ella se volvió para agradecerle, sus rostros quedaron demasiado cerca. El beso ocurrió sin previo aviso, con la delicadeza de quien no quiere romper algo demasiado frágil. Pero el instante siguiente al beso llegó cargado de un malestar que ninguno de los dos esperaba. La puerta del estudio, que había sido cerrada con cuidado, se abrió con un leve chirrido y una mujer apareció al otro lado. Alta, impecablemente vestida, de ojos fríos y postura rígida, parecía parte del ambiente, como si estuviera acostumbrada a invadir silenciosamente espacios que ya no le pertenecían. «Disculpen la interrupción», dijo con una ironía contenida. «Solo pensé que podríamos ir juntos a la cena de gala. Después de todo, aún soy tu acompañante, ¿no es así?» El rostro de Miguel se endureció al instante y Clara, confundida, se apartó de inmediato. «Natalia, esto ya terminó», dijo él, firme, pero sin agresividad. La mujer se rió, cruzándose de brazos. «Ah, sí, porque la última vez que nos vimos no parecía tan acabado». Clara sintió que la sangre se le subía al rostro. Permaneció en silencio, mirando entre ambos, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Y cuando Miguel intentó explicar, ella solo levantó la mano, pidiendo que no dijera nada. «No hace falta. Ya entendí todo». Clara salió del estudio con pasos rápidos, casi tropezando en la escalera. Abajo los sonidos del evento continuaban. La gente hablaba, reía, brindaba, pero para ella todo parecía distante. Se sentía tonta, engañada, como si se hubiera dejado llevar por un mundo que no era el suyo. Regresó a casa sin responder ninguno de los mensajes que comenzaron a llegar a su celular. Miguel intentó llamar, envió mensajes de voz, pero ella no quiso escuchar. Pasó la noche en vela, con el collar aún en el cuello, como si fuera un recuerdo incómodo de un momento que ahora parecía mentira. Claro que él estaba comprometido, pensaba. Claro que yo solo fui una distracción exótica para él. Al día siguiente no fue a trabajar. Pasó horas mirando la pantalla del computador, intentando borrar los archivos de los cuentos, pero no lo logró. Cuando finalmente reunió fuerzas para quitarse el collar, no pudo desecharlo. Lo guardó en la misma caja donde conservaba los viejos cuadernos, aquellos que nadie jamás había leído. En los días siguientes, Clara intentó retomar la vida como si nada hubiera pasado, pero todo parecía diferente. La editorial donde trabajaba ofreció sin previo aviso una nueva posición, más autonomía, más libertad creativa. Una revista cultural se puso en contacto, ofreciéndole una columna quincenal sobre literatura contemporánea. Y, lo más inesperado de todo, Javier Mendoza la buscó personalmente,
pidiéndole leer el manuscrito completo de su novela. «Quiero ayudarte a publicar. Tu voz es necesaria», dijo. Era como si el universo, de repente, hubiera comenzado a conspirar a su favor. Pero, aún así, algo le impedía entregarse a la alegría. El peso de la decepción con Miguel seguía allí, encajado en los rincones del alma, recordándole que el dolor puede esconderse hasta en los gestos más hermosos. Y en medio de todo eso, comenzaron a llegar flores. Siempre al final de la tarde, un repartidor dejaba en la portería del edificio un ramo de gardenias. Su flor favorita, sin nota, sin remitente, solo las flores, todos los días. Hasta que, en una de esas tardes, al bajar para recoger otra entrega, Clara encontró sentada en el banco de la entrada a una señora con un pañuelo en el cuello y unos ojos que parecían saber demasiado. Carmen esperaba a Clara con la misma tranquilidad con la que había irrumpido en su vida días antes. Estaba sentada, con las manos cruzadas sobre el bolso y una mirada firme, pero acogedora. Cuando Clara se acercó, Carmen simplemente dijo: «Necesitas oír algunas cosas antes de decidir qué hacer con este corazón herido». Clara dudó, pero se sentó a su lado. Y allí, en ese banco sencillo en la entrada de cualquier edificio, la señora comenzó a contar la verdadera historia de Miguel. Habló con calma, sin exageraciones, como quien sabe que la verdad, por sí sola, ya es suficiente. Contó sobre su infancia, sobre cómo su padre abandonó a la familia y cómo la madre, rígida y controladora, asumió el negocio con mano de hierro. Explicó que Miguel siempre fue diferente, sensible, creativo y por ello mismo asfixiado en un entorno en el que no había lugar para la emoción. Reveló que el compromiso con Natalia fue un arreglo entre familias, un intento de su madre de salvar el negocio, incluso sin amor involucrado. Clara escuchaba en silencio, pero la respiración se le volvió pesada. Carmen tomó su mano con suavidad y continuó: «Se acabó hace meses. Él intentó salir de ese mundo de conveniencias, pero aún carga los restos de una vida que no eligió. Cuando te conoció, fue como ver una puerta abrirse». Clara apartó la mirada, pero no soltó la mano. Carmen sacó de su bolso una vieja caja de cartón con álbumes de fotos, cartas antiguas, notas escritas a mano. «Esta es la historia de nuestra familia, incluso la suya. Quiero que entiendas de dónde viene, porque solo así sabrás si quieres formar parte de a dónde él quiere llegar». Había tanta verdad en sus palabras que Clara ya no pudo resistir. Tomó la caja, prometió que lo revisaría todo y se despidió con un nudo en la garganta. Aquella noche, Clara hojeó los álbumes con atención. Vio a Miguel de niño, de adolescente, a Miguel al lado de su abuelo en un taller oscuro, sonriendo de verdad. Leyó cartas que él nunca envió, frases garabateadas con rabia, poemas inacabados. Y comprendió, quizás por primera vez, que había mucho más detrás de aquel hombre de lo que ella había permitido ver. A la mañana siguiente, Clara respiró hondo y tomó una decisión. Se volvió a poner el collar con el sobre y lo colgó de nuevo en el cuello. Luego caminó hasta el barrio antiguo de la ciudad, donde Carmen había dicho que estaba la joyería del abuelo de Miguel, un lugar que él mantenía cerrado, casi como un santuario. La fachada era sencilla, con madera desgastada y una placa descolorida que decía «Valverde, relojeros y joyería». Tocó la puerta con el corazón apretado. Miguel abrió poco después, sorprendido. Llevaba una camisa con los codos doblados y estaba cubierto de polvo metálico, como si hubiera pasado la madrugada creando. Al verla, se congeló. «¿Llegaste?», dijo simplemente. Clara entró sin pronunciar palabra, miró alrededor, vio un ambiente lleno de recuerdos y luego se volvió hacia él. «Leí todo, lo vi todo, y estoy aquí porque quiero escucharte. De verdad, esta vez». Miguel asintió.
Se sentaron lado a lado en la encimera de madera, sin prisa. Él contó cómo se sintió al verla partir. Habló de su propia rabia, de la vergüenza por seguir atado al pasado, y por último, sacó de un pequeño cajón una caja de terciopelo. En su interior, un anillo rústico con un diamante en estado bruto, sin pulir. Fue la primera pieza de mi abuelo. Él decía que hay belleza incluso en lo que aún no está terminado. Es lo que siento contigo. No quiero una etiqueta, solo quiero escribir esto con calma, a nuestro modo. Clara sonrió, con los ojos llorosos. Entonces vayamos despacio. Pero vamos. Los días que siguieron fueron, para Clara, un soplo de aire en fresco, después de tanto tiempo asfixiada. Ella y Miguel comenzaron a verse con frecuencia, pero sin prisa, como dos desconocidos que se están aprendiendo a conocer con calma. Pasaban las tardes en el pequeño estudio de la antigua joyería, intercambiando ideas, bocetos, historias. Miguel mostraba los primeros dibujos de nuevas piezas, mientras Clara leía fragmentos de cuentos aún inacabados. La conexión entre ellos cobraba forma allí, en el espacio entre el silencio cómodo y el entusiasmo creativo. No había promesas, pero existía una especie de pacto tácito, construir algo juntos, a su propio ritmo. Miguel empezó a diseñar joyas inspiradas directamente en los cuentos de Clara. Una de ellas, basada en un relato sobre una mujer que guardaba secretos en frascos de perfume vacíos, se transformó en un colgante con forma de frasco antiguo, con detalles en cuarzo rosa. Clara, por su parte, empezó a escribir con más libertad, como si finalmente tuviera permiso para existir como autora. Y todo fluía. Por primera vez en mucho tiempo sentía que simplemente era ella misma, pero la calma no duraría mucho. El pasado que Miguel creía haber dejado atrás volvió de forma sutil, casi imperceptible, pero cargado de intención. Natalia, que se había distanciado públicamente tras la separación, reapareció en el escenario empresarial como ejecutiva de creación de una joyería competidora, Vega y Noro. En menos de un mes, la empresa anunció una nueva colección misteriosa, con lanzamiento anticipado para la misma semana en que Miguel y Clara preparaban el debut de su propia línea, aún confidencial. El problema: las piezas de Vega y Noro parecían increíblemente similares a las que Miguel venía diseñando en secreto, muchas de ellas inspiradas en los cuentos de Clara. No eran copias exactas, pero el concepto, la estética, hasta los nombres sugerían que alguien había tenido acceso a los bocetos originales. Miguel quedó devastado, Clara indignada. «Ella te robó», dijo él, sin ocultar la frustración. «Nos robó a los dos», respondió Clara con firmeza. Sabían que tenían que actuar, pero el escenario era delicado. Natalia tenía influencia, conexiones, y no dudaría en invertir la narrativa. Fue cuando Clara recordó algo esencial: los cuentos. Todos los relatos que habían inspirado los diseños estaban registrados y enviados al editor semanas antes de la divulgación de la colección rival. Eran documentos con fecha, versiones guardadas, correos electrónicos intercambiados. Cada idea, cada símbolo de las joyas que ahora exhibía la competencia tenía un origen rastreable, y Clara tenía pruebas. «Podemos demostrar que todo esto provino de nuestra creación, no solo de tus manos, sino de mis palabras», dijo mientras mostraba los archivos guardados en su computadora. Miguel, aún incrédulo, la miraba como si viera una salida donde antes solo había ruina. «¿Harías eso?» Clara asintió. «Lo haré, porque también es mío, y nadie se llevará lo que construimos». En ese instante comenzó a formarse un nuevo plan. Un plan audaz que exigiría coraje y precisión. Pero por primera vez, Clara no se sintió pequeña ante el caos. Se sintió lista. El plan de Clara no era solo probar que las ideas eran suyas, era mostrar, con precisión y claridad, el camino creativo
que transformaba palabras en formas, cuentos en joyas, y eso significaba más que mostrar fechas en correos electrónicos. Pasó 3 noches inmersa en los textos, eligiendo fragmentos clave de cada cuento que sirvió de inspiración para las piezas diseñadas por Miguel. Releyó, editó, subrayó conexiones, trazó paralelismos visuales y sensoriales. Por cada collar, un párrafo. Por cada anillo, una frase. Miguel, por su parte, escaneó todos los bocetos originales, organizó el material técnico, hizo anotaciones sobre los procesos y materiales usados, todo con rigor. Nunca pensé que algún día tendría que demostrar que mis ideas son mías, dijo, exhausto. Clara respondió con calma. Las ideas se vuelven pruebas cuando las documentamos con el corazón. También sabían que no bastaba reunir las evidencias, necesitaban visibilidad. Por eso, Clara escribió un artículo completo titulado Narrativas que brillan, cómo la literatura y la joyería se encuentran en cada pieza del alma. En el texto contaba su historia con Miguel sin exponer detalles íntimos, centrándose en la fusión de 2 mundos creativos y en la fuerza de la colaboración auténtica. El artículo se publicó en una prestigiosa revista cultural, con el apoyo del director que ya seguía el crecimiento de Clara como escritora. La repercusión fue inmediata. Los lectores elogiaron el enfoque, otros se mostraron intrigados por la propuesta de la colección. Pero lo más importante llegó enseguida. El abogado de la familia Valverde convocó una reunión formal con los representantes de Vega y Noro, exigiendo que la señora Natalia Vega se presentara personalmente para aclarar las coincidencias entre las colecciones. La reunión se realizó en una amplia sala de conferencias, con ventanas cerradas y tensión en el aire. Por un lado, Natalia, acompañada de 2 abogados, con una expresión fría y una sonrisa presuntuosa. Por el otro, Miguel y Clara, lado a lado, con carpetas repletas de documentos, pruebas, bocetos y textos. El abogado de Miguel inició la presentación con serenidad. Clara abrió su notebook y mostró los archivos con las fechas de envío de los cuentos, mientras hablaba con firmeza sobre el proceso creativo. Cada pieza nació de un sentimiento que yo escribí, y esas palabras estaban registradas mucho antes de que aparecieran las piezas de la competencia. Cuando Natalia intentó interrumpir, el abogado pidió silencio. Estamos apenas comenzando. La parte más impactante de la reunión llegó cuando Clara sacó de su bolso los originales impresos de los cuentos. Cada uno de ellos tenía anotaciones hechas a mano por Javier Mendoza, con comentarios y sugerencias, todos fechados. Miguel complementó con los dibujos realizados a partir de esos relatos, y la superposición entre texto y diseño era tan evidente que causaba incomodidad incluso entre los representantes de Vega y Noro. Natalia intentó justificar, dijo que se había inspirado en tendencias similares, pero su voz ya sonaba insegura. Uno de los abogados murmuró algo en su oído y ella bajó la mirada. Era evidente, los habían atrapado. Al finalizar la reunión, los representantes de la competidora se comprometieron a retirar la colección del mercado, bajo amenaza de un proceso por plagio y uso indebido de propiedad creativa. Clara y Miguel no celebraron con euforia, solo se miraron en silencio, como quienes entienden que proteger algo verdadero requiere fortaleza. Pocos días después, Miguel anunció públicamente el lanzamiento de la colección Narrativas, co-creada con Clara, con una propuesta inédita. Cada joya iría acompañada de un pequeño libro con el cuento que la inspiró. La idea era sencilla, pero revolucionaria. Hacer que la gente usara historias, no solo adornos. El impacto de la colección Narrativas fue mayor de lo que cualquiera de los dos había imaginado. En pocos días,
Tiendas especializadas en diseño, críticos literarios e incluso programas de televisión comenzaron a mencionar el proyecto como algo innovador. Las personas se encantaban con la propuesta de dar forma a los sentimientos mediante la unión de palabras y joyas. Los pedidos comenzaron a llegar desde varios rincones de España e incluso del extranjero. Pero no era solo la demanda lo que crecía, era la conexión emocional. Los clientes compartían historias personales, enviaban cartas, fotos, fragmentos de diarios. Querían piezas creadas a partir de sus propias vivencias. Esto llevó a Clara y Miguel a una nueva idea: transformar el proyecto en algo participativo, donde cualquiera pudiera encargar una joya inspirada en su propia historia. Así nació el concepto de la librería Joyería Narrativas, un espacio físico en el corazón de Sevilla donde la gente podía entrar, sentarse, tomar un café, leer cuentos, ver piezas e incluso conversar personalmente con Clara y Miguel. La obra del espacio duró meses y ellos acompañaron cada detalle. Eligieron la madera de las estanterías, la iluminación cálida, la disposición de los libros y vitrinas. Cada rincón llevaba la intención de acoger. El día de la inauguración, el lugar estaba lleno, pero había una calma bonita en el ambiente, como si todo estuviera exactamente donde debía. Clara llegó temprano, con un vestido sencillo y el cabello suelto. Miguel, de camisa blanca y con expresión serena, la esperaba cerca de la puerta. Doña Carmen estaba sentada en la primera fila, con una sonrisa orgullosa y discreta. Observaba todo con esa mirada de quien sabía desde el principio en lo que eso se convertiría. Clara pronunció un breve discurso, con la voz entrecortada. Contó un poco el origen del proyecto. Habló sobre la importancia de escuchar las propias emociones y transformarlas en creación. Cuando terminó, el público aplaudió de pie. Inmediatamente después, Miguel subió y presentó la primera pieza oficial de la tienda. Un anillo de plata envejecida, con detalles en oro en crudo y un pequeño diamante en bruto en el centro, rodeado de un marco en forma de páginas abiertas. Era simbólico, pero también un tributo. Entonces, frente a todos, se volvió hacia Clara, abrió la pequeña caja de terciopelo que contenía el anillo y dijo con naturalidad y firmeza: «Quiero seguir escribiendo esta historia contigo, página a página, sin prisa, pero con verdad». Ella no respondió de inmediato, solo sonrió con los ojos llenos de emoción y dijo: «Sí, pero solo si seguimos escribiendo juntos». Después de la ceremonia, mientras los invitados circulaban por el espacio, doña Carmen llamó a los dos para llevarlos a un rincón más silencioso de la librería, donde había una pequeña estantería con libros antiguos de tapa dura. «Ahora puedo contarles un secreto», dijo, con un brillo travieso en los ojos. Miguel y Clara se miraron, curiosos. Carmen se ajustó el pañuelo al cuello y confesó: «Aquella caída mía frente a la clínica no fue exactamente un accidente». Clara abrió los ojos de par en par. «¿Cómo así?». Carmen se rió suavemente. «Ya te había estado observando antes, Clara. Sabía quién eras, conocía tus textos. Solo me faltaba una excusa para acercarme. El resto lo dejé para que ustedes lo hicieran realidad». Miguel negó con la cabeza, incrédulo. «¿Tú lo orquestaste todo?». Carmen se encogió de hombros. «Solo empujé la primera ficha. La caída fue mía, pero el camino fue de ustedes». Y allí, en ese instante, los tres se rieron juntos, porque sabían que a pesar de los tropiezos, del dolor y de las incertidumbres, algo bello había nacido, y nacido de verdad, de aquello que nadie puede falsificar: la autenticidad. Con la tienda Narrativas funcionando y recibiendo elogios tanto de la crítica como del público, Clara vivió días que parecían irreales, pero llenos de significado. Su primera novela, que llevaba años escribiendo en silencio,
Finalmente tomó forma y se publicó con el sello de una editorial independiente, la misma en la que había comenzado su trayectoria como asistente editorial. El título era Diamantes en Bruto, una mezcla delicada de ficción y vivencia, donde sentimientos que antes quedaban relegados se transformaban en capítulos intensos y reales. El lanzamiento se realizó dentro de la misma librería, en una noche íntima, rodeada de lectores, clientes y amigos. Clara firmaba autógrafos con manos temblorosas, pero con el corazón firme. Entre los invitados, Javier Mendoza apareció en silencio, tomó el libro, leyó la dedicatoria y dijo en voz baja: «Ahora eres tú quien brilla». Luego sonrió, como quien confirma que la apuesta había sido certera. Para Clara, ese momento no fue un final, sino un punto de partida. Por primera vez sintió que su voz existía en el mundo, no solo entre líneas, sino con su propio nombre en la portada. Miguel, por su parte, se sumergió de lleno en el lado más autoral de su profesión. Creó nuevas colecciones a partir de relatos enviados por personas que buscaban expresar pérdidas, renacimientos, declaraciones de amor y nuevos comienzos. Algunas piezas se fabricaban con piedras heredadas de familiares, otras con materiales sencillos, pero cargadas de significado. En una vitrina de la tienda se expuso la pieza que dio origen a todo: el collar de sobre con el rubí en el centro, creado a partir del cuento de Clara. «Esta es solo una muestra», decía Miguel, a quien preguntaba, pero fue donde todo comenzó. El público comenzó a verlo no solo como un joyero de prestigio, sino como un artista capaz de dar forma a sentimientos universales. Y más que eso, admiraban su coraje para reinventarse, para salir del mundo frío y calculador de los negocios familiares y escoger un camino más verdadero, más íntimo. El vínculo entre Clara y Miguel creció a la par que maduraban como creadores. No vivían de apariencias, no posaban como una pareja perfecta, pero había entre ellos una alianza silenciosa, forjada en el respeto y la admiración mutua. Tenían días buenos y días difíciles, pero nunca dejaban de conversar. Siguieron escribiendo juntos, a veces literalmente, en proyectos colectivos, campañas literarias y acciones sociales con la comunidad de Sevilla. En uno de esos encuentros comunitarios, una anciana encargó un anillo en memoria de su esposo, que había fallecido joven. Clara escribió un pequeño cuento sobre el amor que sobrevive a la ausencia, y Miguel creó un anillo con 2 filigranas entrelazadas que se tocaban sin fundirse jamás. La clienta lloró al recibirlo. Dijo que nunca había sido comprendida de esa forma, y así, pieza por pieza, cuento por cuento, Narrativas dejó de ser solo una tienda o una bonita idea. Se convirtió en un lugar donde las historias tomaban forma, donde el dolor se transformaba en belleza, donde Clara y Miguel, a pesar de provenir de mundos completamente diferentes, demostraron que las conexiones verdaderas se construyen, sí, cuando se tiene el coraje de no huir. En los meses siguientes, el espacio de Narrativas se transformó también en punto de encuentro para autores independientes, lectores sensibles y personas comunes que buscaban algo más que objetos o libros. Querían dejar un pedazo de sí allí. La librería Joyería empezó a promover encuentros mensuales donde se compartían historias en voz alta y de allí nacían ideas para nuevas creaciones. Clara coordinaba los encuentros con empatía y Miguel, siempre al fondo, escuchaba con atención y anotaba garabatos en su cuaderno de cuero. Las piezas ya no eran solo suyas, eran de todos los que se dejaban conmover. Esa entrega mutua transformó el espacio en algo vivo. En una de las noches más memorables, una joven leyó un texto sobre el abandono del padre y cómo eso moldeó su manera de amar. Clara le tomó la mano mientras leía, y días después, Miguel volvió con un collar sencillo,
una cadena entrelazada con un eslabón suelto, como quien dice, hay fuerza también en lo que nos falta. El gesto conmovió a la ciudad. Era ese el tipo de belleza que ellos estaban enseñando, imperfecta, real y llena de matices. A pesar del éxito, había un cansancio que Clara ya no podía ignorar. Las responsabilidades habían crecido, las demandas se multiplicaban y la rutina, antes ligera, empezaba a pesar. No quería perder el placer de escribir, ni ese sentido de verdad que siempre había guiado sus decisiones. En una tarde lluviosa, sentada en el entrepiso de la tienda, Clara se desahogó con Miguel. Siento que estoy viviendo demasiado por fuera y olvidando lo que me hizo empezar todo esto. Él la escuchó en silencio, con las manos cruzadas. Entonces vamos a hacer una pausa, dijo. Ella se rió, pensando que era una provocación, pero él estaba serio. Pausamos, repensamos, reempezamos. El proyecto es nuestro, ¿recuerdas? Y lo que es nuestro necesita tener nuestro tiempo. Esa propuesta inesperada fue un alivio. En los días siguientes, anunciaron una pausa temporal en los encargos personalizados y redujeron los horarios de atención. Fue un gesto de cuidado, un recordatorio público de que la creación no puede transformarse en una prisión, ni siquiera cuando es por amor. Durante ese periodo más tranquilo, Clara se permitió escribir de una manera nueva, sin pensar en publicar, sin fechas límite. Escribió cartas que nunca enviaría, relatos basados en memorias de la infancia, reflexiones sobre el amor y el tiempo. Miguel, por su parte, volvió a dibujar con menos presión y más poesía. Exploró nuevos materiales, formas menos convencionales, sin preocuparse por el mercado o la aceptación. Fue en ese contexto íntimo que empezó a trabajar en una pieza especial. No dijo nada a Clara, solo pasaba horas en el antiguo taller, con la puerta entreabierta. Carmen, siempre atenta, notó lo que estaba sucediendo. «Vas a hacer las cosas a tu manera, ¿verdad?», comentó un día, al ver el boceto de lo que parecía ser un anillo. Miguel sonrió sin levantar la vista. Como todo hasta aquí. Cuando Clara finalmente vio lo que él estaba preparando, lo entendió todo. Era un anillo hecho en plata envejecida, con una base en forma de libro abierto y un diamante en bruto incrustado en el centro. En la parte interna, grabado con una precisión casi imperceptible, había una frase en español: «Lo que permanece cuando todo lo demás se desvanece». Ella leyó, respiró hondo y dijo: «¿Me estás pidiendo que te cases? ¿Es eso?». Miguel solo dijo: «Te estoy pidiendo que sigas escribiendo conmigo». Solo eso. La respuesta de Clara no vino acompañada de lágrimas ni de un discurso. Llegó con un beso silencioso, un abrazo prolongado y la decisión inmediata de que sí, quería continuar, pero a su manera, sin prisa, sin moldes. El anillo dejó de ser solo un símbolo. Se volvió como un ancla emocional. Cada vez que ella sentía miedo o cuando la inseguridad volvía a susurrarle dudas, bastaba con mirar aquella pieza para recordar lo que habían construido juntos. Y no se trataba solo de la relación. Era, sobre todo, sobre el coraje de exponerse, de recomenzar, de transformar el dolor en materia prima. La inauguración de la nueva etapa de narrativas se realizó en silencio, sin fiesta. La tienda reabrió con menos vitrinas y más mesas. Clara comenzó a ofrecer talleres de escritura terapéutica. Miguel montó un espacio donde los visitantes podían acompañar parte del proceso de creación de las joyas. Todo se volvió más cercano, más humano. No buscaban crecer en números, buscaban profundidad. Y la respuesta llegó de una forma aún más bella: gente regresando. Personas que ya habían pasado por allí, que ahora volvían no para comprar algo, sino para agradecer, para contar lo que había cambiado. Carmen, quien seguía siendo la observadora privilegiada de toda esta historia, fue la primera en escribir en el libro de dedicatorias que dejaron en la entrada de la tienda.
En una página decorada con una flor seca escribió: "No se construye futuro sin coraje, ni se mantiene el amor sin gentileza". Después de firmar, salió despacio, de la mano de una de las empleadas de la tienda, dejando el silencio como regalo. Clara leyó aquella frase innumerables veces, hasta decidir colocarla en una de las vitrinas, junto a la pieza inaugural de la colección. Empezó a repetir esas palabras como un mantra, especialmente en los días en que la ansiedad intentaba robarle espacio. Miguel, por su parte, comenzó a viajar una vez al mes para visitar pequeñas comunidades artesanas y traer nuevos materiales. Regresaba con historias que contaba al final de la tarde, mientras Clara tecleaba en silencio en el entrepiso. No vivían juntos, pero construyeron una vida con puentes muy firmes. Se veían con frecuencia, mantenían sus rutinas individuales y respetaban los silencios del otro, y eso los unía más que cualquier ritual. Cada gesto era una elección, y eso marcaba toda la diferencia. Pasaron algunos años, y Narrativas ya se había convertido en una referencia, no solo como tienda, sino como una propuesta de vida. Personas de otros países comenzaron a visitar el espacio. Se hicieron algunas entrevistas periodísticas. El libro de Clara ganó una nueva edición, con prólogo de Javier Mendoza y una mención honorífica en un premio literario. Pero nada de eso se le subió a la cabeza. Ella seguía siendo la misma mujer de pasos ligeros y ojos atentos, aquella que un día extendió la mano para ayudar a una señora caída en la acera. A veces se sentaba sola en el café, al fondo de la tienda, y observaba el ir y venir. Recordaba el principio, cómo todo podría haber pasado desapercibido si tan solo hubiera seguido el camino aquella mañana. La vida, comprendió, no se compone solo de grandes acontecimientos, sino de las pequeñas decisiones que lo cambian todo. Parar, escuchar, ayudar, confiar. Miguel lo decía en voz baja, mientras ambos miraban la vitrina principal, donde aún se exhibía el collar de sobre con rubí. "Fue ahí donde empezamos a existir", susurraba él. Y Clara, sonriendo, siempre respondía: "Fue ahí donde elegimos existir". El descubrimiento del embarazo llegó de forma inesperada, como tantas cosas en la vida de Clara. Llevaba unos días sintiéndose extrañamente cansada, pero pensaba que era solo el ritmo intenso de la tienda y de los talleres. Fue Carmen quien, con su estilo directo, comentó casualmente: "Tienes un brillo diferente, o estás enamorada de nuevo, o llevas un pequeño secreto dentro". Clara se rió en el momento, divertida, pero aquella frase se quedó resonando en su mente. Cuando decidió hacerse la prueba, lo hizo sola, en un final de tarde silencioso. Y al ver el resultado, tardó en reaccionar. Se sentó en la cama, con la mano en el vientre, intentando procesar. No lloró, no sonrió de inmediato, solo respiró hondo y se quedó allí, inmóvil, durante largos minutos. Fue un sobresalto, sí, pero no un miedo. Fue como si algo en su interior, además de la vida que crecía, le dijera que ese nuevo capítulo llegaría en el momento justo. Cuando se lo contó a Miguel, él quedó en silencio, sosteniendo el resultado con las manos temblorosas. Luego la miró a los ojos y dijo: "Es contigo, entonces es seguro". Y la abrazó con una calma que lo hizo todo parecer sencillo. En los meses siguientes, la rutina fue cambiando poco a poco. Clara empezó a escribir más en casa, recostada en el sofá, con los pies levantados y siempre con una taza de té cerca. Miguel redujo el ritmo en el taller, organizando todo para que pudieran atravesar ese periodo con tranquilidad. Pasaba las tardes a su lado, garabateando diseños de cunas, pequeñas piezas con colgantes de estrella y libros en miniatura. Un día apareció con un prototipo de una pulsera para recién nacido, con el nombre Esperanza grabado en letras minúsculas.
Aún ni sabemos el nombre, dijo Clara riendo. Miguel respondió, no importa, ese es el sentimiento. La noticia se difundió entre amigos y clientes con alegría. Muchos, que habían seguido su historia desde el principio, enviaron cartas, regalos, libros infantiles con dedicatorias emocionadas. Carmen, al enterarse de que se convertiría en bisabuela de corazón, solo comentó, eso era lo que faltaba para que esta historia se convirtiera en leyenda. El día del nacimiento, Miguel permaneció todo el tiempo al lado de Clara. No hablaba mucho, solo le tomaba la mano y le ofrecía la mirada más firme que podía. Cuando nació la bebé, una niña, pequeña, pero con unos ojos intensos, Clara no pudo contener las lágrimas, no por dolor, sino por gratitud. Es tan nuestra, susurró mientras apoyaba la frente en la de la bebé. Miguel simplemente lloró en silencio. El nombre elegido llegó como un susurro que ya existía antes incluso de la confirmación. Luz, un nombre simple, fuerte, directo, un nombre que encarnaba todo lo que habían buscado desde el comienzo. En los días siguientes, la casa se llenó de regalos, flores, notas, pero el obsequio más especial vino de Carmen, que apareció con una pequeña caja en las manos. En su interior había un collar diminuto con una piedra translúcida y delicada. No es para ahora, pero es para ella. Cuando crezca, sabrá de dónde viene y entenderá lo que significa portar una historia que comenzó antes de ella. Luz creció rodeada de libros, herramientas, piedras preciosas y palabras. Aprendió a gatear entre las estanterías de narrativas que reabrió con un espacio dedicado a los niños, con alfombras coloridas y estanterías bajas. Clara leía para ella todos los días y Miguel fabricaba pequeñas joyas de juguete con cuentas de madera y elásticos. El tiempo pasó de manera gentil. Ambos siguieron juntos, envejeciendo con ligereza, aprendiendo de los errores, siempre respetando sus propios ritmos. Cuando Luz empezó a hacer preguntas sobre cómo se conocieron sus padres, Clara contaba la historia como un cuento real, aquella de la chica que se detuvo a ayudar a una señora caída en la calle y sin querer encontró una vida entera escondida en ese gesto. Miguel, desde la distancia, completaba, y fue cuando llegaste tú que todo cobró aún más sentido. Años después, cuando Luz ya era adolescente, encontró el collar del sobre con rubí guardado en una caja de terciopelo. Clara la observaba con una sonrisa serena. Ese fue el primero, la primera pieza que tu padre hizo para mí, inspirado en un cuento que yo escribí. Luz se quedó en silencio, acariciando el collar con reverencia. ¿Puedo usarlo? Clara asintió. Claro, pero recuerda que no es solo una joya. Es un pedazo de nosotros. Es donde todo comenzó. Aquel día, al ver a su hija salir con el collar en el cuello, Clara sintió que algo se completaba en su interior. No se trataba de éxito ni de reconocimiento. Era sobre la trayectoria, sobre cómo una vida simple, vivida con verdad, puede transformarse en algo profundo y hermoso. Un cuento que, incluso sin querer, se escribe con coraje. Y así, la historia de Clara Martín y Miguel Valverde se afianzó, no como un romance perfecto, sino como un camino construido con paciencia, elección y verdad. Siguieron escribiendo juntos, en cada cliente que cruzaba la puerta de la tienda, en cada palabra dejada en los talleres, en cada noche silenciosa junto a su hija. La librería Joyería seguía viva, como un corazón latiendo en el centro de Sevilla. Y si alguien preguntaba cómo había empezado todo, Clara siempre respondía lo mismo, con una sonrisa discreta. Empezó cuando decidí detenerme. Cuando, en un día cualquiera, miré a alguien a quien todos ignoraban. Fue allí donde mi historia se convirtió en otra. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un like y activa las notificaciones para no perderte contenido futuro. Hasta luego.